Pues ahí está, el completo del tamaño de mi cara. Es masivo, ¿ok? De verdad es una cosa pero tremenda. Esto va a estar difícil. ¡Qué misión tan dura! A ver. Amigos, amigas, bienvenidos a una edición especial hueona de Luisillo el Gordillo. En esta ocasión intentaremos buscar el mejor completo chileno. ¿Qué es toda esta wea, Luisillo? Les explico. Hace unos meses subí un video al canal probando los mejores perros calientes hot dogs en la ciudad de Nueva York. Sinceramente no eran los mejores, dejaron mucho al deseo y la sección de comentarios se llenó de gente de Chile diciéndome: Luisillo, tienes que venir a nuestro país a probar los auténticos completos. Estos son los buenos, estos son los mejores de todo el mundo. No te vas a decepcionar. Así que hoy, estando en Chile, tierra de cabros, tierra de hueones, saldremos a probar las mejores recetas de completos. Les explico, aquí en Chile a la salchicha dentro de panes no le llaman hot dog, no le llaman perro caliente, acá son completos. ¿Por qué? Porque en efecto están muy completos. Le ponen aguacate, le ponen queso, le ponen tomate, le ponen la wea que te imagines y acabas devorando de verdad una salchicha gruesa pero sabrosa que nadie me puede negar, a todos se nos antoja. Así que bueno, ya conocen la dinámica, vamos a diferentes lugares de completos para averiguar si en efecto los de Chile son más sabrosos y cuál es la mejor receta. ¡Vamos a hueondarle! Ok, una pequeña aclaración, aquí la gente ya me está corrigiendo. Me dijeron: Luisillo, no se dice wea, ¿ok? Wea se refiere al testiculaje. La pronunciación correcta es wea. Entonces, ahí lo tienen, ¿eh? Wea. Y bueno, comencemos con esto. Estamos en la ciudad de Viña del Mar, por cierto, preciosa, divina. Y me dicen que unos de los más emblemáticos son estos de aquí que se llaman Che Vasco. Tienen 5 sucursales acá, otras poquitas más en otras ciudades. Y existen desde hace más de 40 años. Ubicados en la zona centro de esta ciudad, en lo que solía ser el mall más icónico, más representativo. Ellos se jactan de tener las mejores recetas, los mejores ingredientes. Vamos a comprobarlo. Oigan, wow, ya entendí por qué son tan famosos estos completos. Vean el tamaño de esta salchicha. No, es imponente, ¿eh? Está de a sticker de WhatsApp. ¡Wow! Vean esto, a ver, ¿qué? ¿Mi mano o qué? Mano, como mano y 3/4 de Luisillo, ¿ok? La medida oficial de este pancho, de este completo. Y vean, me encanta el platito que se usa, ¿ok? Me dicen que este platito es como común en Chile para los completos, ¿ok? Te lo ponen así, pues para que esté altito, ¿no? Para que esté a la altura. Ahora les cuento un poquito del origen del nombre completo, por qué se le llama así en Chile. Pues verán, narra la historia que por ahí de 1950 y tantos llegó la tendencia del hot dog, del perro caliente, a Chile. Llegó tradicionalmente como era: pan, salchicha, ketchup, mostaza, punto. Y la gente decía como que esta weá no sabe bien, está fome. Fome es como aburrida, como no está chida, no cool, fome. Le hace falta algo más. En aquel entonces Chile era un gran productor de palta o bien aguacate. Así que como tenían tanto y no se había encarecido al nivel que hoy está mundialmente, dijeron: vamos a echarle palta, vamos a ponerlo todo verde. Ya después de eso dijeron: ¿por qué no le ponemos también mayonesa? ¿Por qué no le ponemos también tomate? Y como había en ese entonces muchos migrantes alemanes, le empezaron a poner el sauerkraut, que es el repollo, y aquí le pusieron chucrut, así le dicen, el chucrut. La gente probó esta receta y dijo: uff, esto está delicioso. Así que de ahí, cada que ibas a un lugar, la gente decía: ok, quiero el perro caliente, pero dámelo completo. No lo quiero como los estadounidenses, a mí dámelo completo. Completo, y de ahí evolucionó la palabra al punto en que hoy en día ya siempre es completo. Pero por supuesto no lo vamos a probar así, lo vamos a probar completo. Vamos por una receta oficial chilena. Ay, muchas gracias, Julio. También tendría chucrut, salsa mexicana, tomate, palta y mayonesa. ¡Qué maravilla! Gracias. El verde viene siendo ketchup. O sea, encima le pongo más cosas. ¡Ay, caramba! ¡Wow! Muy impresionante, ¿ok? Muy impresionante. ¡Wow! Pues sí que están completos, ¿eh? Ahora, antes de entrar en detalle con las recetas, vamos a beberlos con Fan Chop.
¿ok? Que es esta bebida anaranjada, que básicamente es Fanta con chope, con cerveza de barril. Creo que nunca había probado esta delicia y miren que he venido a Chile varias veces. Y es verdaderamente deliciosa. Se le pone más o menos un cuarto de Fanta, el resto de cerveza clara de preferencia. Aquí me lo hicieron con cerveza cristal, que es la local. Y ahí queda esta belleza refrescante Fan Chop, que me dicen es un acompañante muy típico para el completo. Ahora sí, las recetas. Este de aquí es el completo completo, que es como su nombre lo dice, el más completo. Así lo pides, es una ironía, ¿ok? Me da un completo. ¿Cómo lo quiere? Completo. ¿Quiere el completo completo? Así es. Que básicamente tiene la salchicha, el pan, la palta, tomate, chucrut, mayonesa y la salsa americana, que es básicamente como una mezcla entre col, zanahoria, pepinillo. Tiene de todo un poco. Y luego tenemos la receta del completo italiano, que a ver, este no podemos verlo, pero aquí abajo, ok, abajo, tiene tomate. Se le llama italiano, pues no realmente porque provenga de Italia, sino porque los colores son la bandera de Italia: verde, blanco, rojo. Palta, mayonesa, tomate. Y en adición a eso, wow, le podemos echar todavía salsas, ¿ok? Le podemos echar que si mostaza, le podemos echar su salsa ketchup, su ají, que es el picante. Híjole, pues esto va a estar pero tremendo. Vamos a echarle de todo un poco, ¿ok? Unas buenas lineecitas acá, porque si pedimos el completo completo, pues que sea completo de verdad. Pues ahí está, el completo completo del tamaño de mi cara. Es masivo, ¿ok? De verdad es una cosa pero tremenda. ¿Qué mide mi querido Vic? ¿Como 30 centímetros? 33. Él es Vic, es uno de los encargados del lugar. Pues suficiente rodeo, mucho bla bla bla, poco ñam ñam ñam. Vamos a darle. Ahora, ¿cómo se mete uno semejante salchicha en la boca? Se dice fácil, pero no lo es. La realidad es que la primera mordida, ok, si no hacemos esta técnica de chilenos profesionales, va a ser puro pan, ok. La verdad, o sea, esta punta es todo pan y queremos salchicha de una. Entonces, la técnica es que sientes dónde está el salchichón, rompes ese pedazo de pan, vean, ahí está la salchichita. Y luego este pan lo puedes usar para comértelo así o lo dipeas, por ejemplo, ¿no? Con tantita palta, tantitos ingredientes, ¿no? Ahí lo tienes. Tal vez si quedó muy mayonesoso, lo que se puede hacer es quitas el exceso de mayonesa con esto, ¿no? Ahora sí que el uso es el que tú quieras darle. Ahora, ya que hicimos eso, sigue siendo difícil, ¿ok? Comerse un completo completo suena como que es una labor sucia, ¿ok? Lo colocas de lado y básicamente es morder de acá, luego de acá. Mira, te vas haciendo bolas. Bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Más sabe el comelón de completos por devorar salchichas que por chileno. Vamos a darle, ok. Esto va a estar difícil. ¡Qué misión tan dura! A ver. Salchicha y ingredientes. Oigan, wow, están de verdad brutales. La palta en un hot dog, el aguacate, es algo que tenemos que empezar a hacer en más partes del mundo. Está de verdad riquísimo. Lo único que no me ha encantado de esta receta es el repollo, ¿ok? Yo no soy muy fan del sabor del repollo, luego es un poquito como ácido para mí, pero la verdad es que se complementa muy bien con el tomate, muy bien con las salsas. Wow. Y escúchenme bien porque esto no suele pasar mucho en Luisillo el Gordillo. Le voy a dar su 10 de 10, ¿eh? O sea, está... Uf, el tamaño es masivo, los ingredientes muy bien. Le quitaría tal vez un poquito la mayonesa, ¿ok? Tal vez fue demasiada para mí, pero todo se va regulando. Este completo, como lo estamos degustando, tiene un precio de 3,200 pesos chilenos, que al cambio de hoy son unos $4. La verdad, lo super vale, ¿eh? Con uno de estos ya acabas lleno y siendo sincero, no estás comiendo del todo mal. Tú estás comiendo aguacate, estás comiendo tomate. Está, siento yo que de cierta manera, balanceado. Tal vez demasiada mayonesa, eso sí. Pero ¿qué es esta vida sin un poco de buen comer? Qué loco, me estoy acordando que los hot dogs de Nueva York costaban, pucha, creo que $5 o $6 y de verdad por una mirruñita. Juego de niños en comparación a esto, juego de niños. Miren que me había comido completos en mis anteriores visitas, pero nunca como este, ¿Dónde había estado este lugar escondiéndose toda mi vida? Es simplemente majestuoso. Si llegan a estar en Viña del Mar, ya saben, de verdad, lo recomiendo. Esto está épico.
Nos encontramos con este otro sitio que se llama La Media Naranja, que está muy bonito, nos llamó la atención por su ambientación. Es como si fuera una cantina viejita, ¿no? Tiene los pósters de las películas clásicas, la música. Está bella. Ahora, dato curioso, este es un sitio de recetas chilenas operado por venezolanos. Que esto le da un sazón especial porque, les cuento en caso de que no sabían, los perros calientes en Venezuela también tienen lo suyo. Les ponen muchísimas salsas, les ponen que si papitas, les ponen... Es otra receta, ¿ok? Muy diferente al completo, pero igual muy sabrosa. Entonces, vamos a ver qué tal. Aquí sí se respeta como tal la receta del completo, la receta chilena. Así que vamos a probar. Por 2,500 pesos chilenos, unos $3.40, he adquirido un completo chacarero. Esto se ve bruto, les explico. El chacarero es un platillo, es un sándwich, un sándwich le llaman acá, que es básicamente de carne, puede ser de cerdo o de vaca, que se caracteriza por tener ají picado y por tener porotos verdes, ¿ok? Que poroto pues es como estas vainitas, ¿no? Como de frijolitos, y los zambuten ahí dentro. De igual manera lleva su palta, lleva su mayonesa, su tomate. Es como el completo, pero con algo adicional, el chacarero. Este lo vamos a acompañar, por cierto, con una chopap, vamos a llamarle. Estoy descubriendo que en Chile es toda una cultura mezclar la cerveza con las gaseosas, ¿no? Con la bebida, le dicen aquí, con el refresco, ¿no? Este es pap, que pap es como el sabor cola que le llaman en Sudamérica, que es como esta soda amarilla, como lo que es la Inca Kola, como lo que es la colombiana, etcétera, etcétera. Este mismo sabor, que la verdad es bien rico. Me dicen que no tiene un nombre oficial, le vamos a poner chopap. ¡Qué sabrosura! ¡Qué delicia! Y ahora, este sitio justifica muy bien sus precios porque por los 2,500 ya te incluyen una orden de papitas, ¿no? Que miren, a una buena papa nunca se le dice que no. Estoy un poquito nervioso porque tiene ají picado. Todo esto es ají, no es chilito. Entonces seguramente va a estar bastante picante. Pero miren, a lo que se vino, a devorar, a degustar y a juzgar. Pues provechito, aplicamos la técnica, ¿no? Ancestral, que ya no sabemos, ¿eh? Ya con esto nos graduamos de chilenos, ya. Uy, ahora sí, lo voy a morder con todo y el ají, ¿eh? A ver si no me pica fatalmente esto. Oh, huele delicioso, es que vean eso. Vean qué salchichón. Degustemos. Deseenme suerte. Oye, qué excelencia. Este sabe obviamente mucho más verde, como mucho más vegetaloso, sobre todo por los porotos verdes. La verdad está muy rico. El ají, no les voy a decir que no pica, o sea, sí se sienten las notas evidentemente, pero tampoco es un picazón muy alarmante, muy escandaloso. Yo pensé, por su apariencia de verdad, que iba a picar como un chile habanero, ¿no? Porque de hecho hasta parece. Pero no. Yo diría que pica al nivel como de un chile jalapeño. Tal vez un poquito más. O sea, no es así como tan alarmante. Y la verdad, me ha fascinado. La salchicha con la que hacen este, por cierto, es salchicha de pollo. Para eso no hay como tal una norma, ¿no? De qué animal se debe usar para el completo. Este chef utilizó salchicha de pollito y la verdad, debo decirlo, me ha fascinado. Difícil decisión. A este vamos a ponerle calificación 9.5 de 10 completos y se recomienda mucho el sitio. Vayan comentando cuál es el que más se les va antojando. Aquí abajo, continuemos degustando. Y bueno, por supuesto que teníamos que probar un completo súper callejero. Nos vinimos aquí a esta zona bien bonita que se llama el Muelle Vergara. Tiene como muchos puestos callejeros. Tiene una playita aquí junto que se llama la Playa del Sol, que la gente ahí anda nadando. Pero déjenme decirles, esa agua es helada, pero de verdad helada. Ahorita saludé a un hermanito que se metió a nadar. No, mi carnal. Frío como un fantasma. Pero sí, la gente ahí disfrutando de la playa, sabroso, rico. Y bueno, está lleno de puestitos de comida. Vamos a probar en uno de estos a una variante muy interesante del completo que se le llama el completo AS, así como tal, AS. ¿En qué cambia? Pues básicamente en vez de tener una salchicha, en vez de tener una viena, como quieran llamarle, tiene carne, por lo general carne de vaca. Entonces está la carnita así bien rica, miren, a ver si los puedo enseñar, miren, ahí está, chequen, esta es la carnita, ¿no? Bien rica, bien sabrosa, y se prepara en el mismo pan del completo y con los mismos ingredientes del completo tradicional. O bueno, este fue el italiano, este es un as italiano, que como ya les dije, por la bandera verde, blanco y rojo,
espalda, mayonesa y tomate. Por 3,300 pesos chilenos, poco más de $4. Vamos a degustarlo. Vamos a hacer la técnica del pan, ¿no? Porque la verdad, sí, se ve muy panosa esta cosa, ¿ok? Se ve panosa esta vaina para ir directo con la carne. Provechito. ¡Ay, güey! Oigan, qué ricura. ¡Oh, qué rico! A quien sea que se le haya ocurrido cambiar la salchicha por una carne, fue un genio, ¿ok? Lo hizo muy bien. Obviamente todo el sabor cambia, toda la experiencia es diferente, aunque diré que en específico de este sitio, sí se siente, por ejemplo, el pan un poquito más viejo, un poquito como más duro, pero obviamente no podemos ponernos muy exigentes. Es un puesto de la calle, no es un restaurante como los que visitamos anteriormente. A este le vamos a dar su merecido 8 completos de 10 completos. Sabroso, suculento. Diré que no es la delicia equivalente a las que probamos anteriormente, pero está bien, está sabroso y sobre todo engordador. Provechito, provechito, a seguir degustando. Pues ahí lo tienen, un poquito de la cultura de los completos chilenos. Qué reverenda delicia, qué tremendo manjar. Espero que les haya gustado, espero que esto les haya abierto el apetito. Aclaro que realmente cubrimos un porcentaje de lo amplio que puede ser este mundo. Puede cambiar de acuerdo a las regiones del país, que ustedes saben es un país larguísimo, pero probamos algunas de sus recetas y variantes más populares. ¿Les gustaría corregirme en algo? ¿Les gustaría añadir información? Por favor, los leo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ya, váyanse a comer algo, váyanse a pedir un completito, un hot dog, lo que tengan a su alcance. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.